comienza una mirada a lo desconocido. Amigos de las redes, bienvenidos a su programa Una mirada a lo desconocido. Daniel Reyes, Jairo Pisano y demás compañeros instructores gnósticos les damos la bienvenida y les pedimos que compartan con nosotros estos minutos que van a ser de mucha utilidad, pues tendremos información, inquietudes y complementación espiritual necesaria, útil y satisfecha para estos momentos de crisis espiritual y de depreciación de los valores morales y culturales. Sigan con nosotros a través de Radio Ejiacar. El tema para hoy es el trabajo esotérico gnóstico. Bienvenidos. Necesitamos tener un verdadero afecto y cariño por el trabajo interior. Solo así podría realizarse esa conjunción de nuestras vidas con el trabajo esotérico. En tanto, esa conjunción con el trabajo no se haya realizado, seríamos incapaces de comprender integralmente lo que es el esfuerzo diario. Se requiere decir, pues, afecto por los estudios gnósticos. Mucha gente llegan a conocer la enseñanza, llegan a entender el cuerpo de doctrina hasta cierto punto, pero no se deciden de verdad a trabajar sobre sí mismos. Eso se debe a que cada persona tiene en su interior un cúmulo de elementos que jalan en diferentes direcciones y apuntan hacia muy variados intereses. Hay quienes dicen, bueno, yo iniciaré el trabajo esotérico gnóstico cuando logre mejorar mi situación económica. Voy ahora a conseguir algo de dinero y después sí, me dedicaré de lleno a la gnosis. Hay quienes dicen, tengo un problema de familia y en tanto ese problema continúe, no podré entrar de lleno en la práctica. Bueno, actualmente soy un estudiante, pero espero graduarme en ingeniería, medicina o derecho, y por eso no puedo dedicarme de lleno al trabajo esotérico gnóstico. El día que termine mis estudios, me dedicaré de lleno. Ahora no. Es que estas gentes, con su modo de pensar, están demostrando que no le tienen afecto, cariño en verdad al trabajo esotérico crístico. Cuando uno ama a alguien, se sacrifica por ese alguien que ama, pero si no lo ama, no puede sacrificarse, porque no sería posible dedicarle todo su trabajo a esa persona o a esa causa. Por eso, se requiere ante todo amar entrañablemente la causa o la persona. Si uno no ama el trabajo, pues no es posible que se forme la conjunción con el trabajo esotérico gnóstico. Si no hay una conjunción de trabajo en nuestra vida, obviamente no trabajaremos bien y eso es todo. Nos contentaremos con leer algunas obras, asistiremos a algunas conferencias, pero no trabajaremos. He ahí lo grave. Cuando no se trabaja en las enseñanzas que se imparten y que hacemos conocer a través de los libros, indubitablemente, dice el maestro, no se puede comprender tampoco el trabajo esotérico gnóstico. Recuerden ustedes, dice Samael,
la parábola del mercader en el Evangelio crístico. El caso aquel de un mercader que quiso apoderarse de una perla preciosa, pero sucedió que no tenía de momento cómo apoderarse de ella. ¿Qué hizo? Vendió todo lo que tenía, todos sus valores, vendió todo lo que poseía con tal de conseguir esa perla preciosa y la consiguió. Así también, el trabajo esotérico crístico es una perla preciosa, que para conseguirla tiene uno que dejar toda clase de intereses secundarios, abandonar todo aquello que en el mundo puede atraernos y dedicarse únicamente al trabajo interior. Como quiera que poseemos diversos agregados psíquicos que personifican aquello que es ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo y pereza, pues todos estos elementos psíquicos jalan en diferentes direcciones y apuntan hacia determinados intereses. Tienen su energía crística involucrada en tales o cuales intereses, en tales o cuales valores. Debe uno naturalmente liberar su energía psíquica involucrada en aquellos valores. Si uno consigue liberarla, entonces puede concentrarla en esta piedra preciosa que es el trabajo esotérico gnóstico. Cuando uno libera su energía, cuando la saca de los intereses materiales, de los intereses egoístas, cuando extrae de los deseos pasionales aquello que es espiritual, cuando se le arranca a lo que no tiene importancia el tiempo precioso interior, cuando se concentra en una sola dirección que es aquella del trabajo gnóstico, obviamente se forma la conjunción con él y entonces de lleno se dedica uno al trabajo sobre sí mismo y esto conduce naturalmente a una transformación radical. Es necesario pues ir comprendiendo esto de que si en verdad anhelamos la transformación, el amor al trabajo es básico. Al hablar de amor, tenemos que ser juiciosos en el análisis. No olviden que nuestros estudios son matemáticos en la investigación y exigentes en la expresión. La palabra amor en sí misma es poco abstracta. Necesitamos especificarla para saber qué es eso que se llama amor. Ante todo, nos toca consultar un poco al Evangelio crístico. El gran Kabir dijo: en que os améis los unos a los otros, demostraréis que sois mis discípulos. También hay una frase del gran Kabir muy interesante: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O no hagáis a otros lo que no queráis que os hagan a vosotros. Las gentes, al escuchar la palabra amor, sienten que algo les llega al corazón, pero como quiera que tienen la mentalidad un tanto subjetiva, como quiera que no han tenido esa objetividad en su pensamiento, no captan la honda significación de tal palabra. Es necesario e inaplazable entender lo que es amor. Aquella frase de no hagáis a otros lo que se os haga a ti mismo o se desee a sí mismo, podría ser traducida así: haceos conscientes de los otros, es decir, de tu prójimo y de ti mismo. O aquella otra: amaos los unos a los otros como yo os he amado, podría ser traducida así: haceos conscientes de los otros y de ti mismo. Aquella de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, podría ser traducida como haceos conscientes de la divinidad que hay en vuestro interior y del prójimo y de ti mismo. Así pues, necesitamos hacernos conscientes de eso que se llama amor, que podría traducirse como conciencia. ¿Cómo podría uno amar a sus semejantes, es decir, comprenderlos, si uno no es consciente de ellos? Debemos hacernos conscientes de nuestros semejantes si es que verdaderamente queremos comprender, y solo comprendiéndolos sentiremos por ellos amor. Pero para poder hacernos conscientes de nuestros semejantes, debemos hacernos conscientes de nosotros mismos. Si un hombre no es consciente de sí mismo,
¿cómo va a hacerse consciente de sus semejantes? Y si no es consciente de sus semejantes, ¿cómo podría comprenderlos? Y si no los comprende, ¿cuál sería su conducta hacia ellos? Esto es muy importante. En el trabajo esotérico gnóstico tiene que haber afecto por él, pero no podría haberlo si no lo comprendiéramos en su dimensión total, que es la comprensión, que resulta fundamental. Bueno, continuando y prosiguiendo con estas palabras, diremos lo siguiente. Hay tres clases de amor. Cuando un discípulo dice a Jesús el Cristo que lo ama, Jesús le sabe interrogar, preguntándole a su vez qué clase de amor siente por él. Nosotros debemos entender un poquito a fondo esta cosa, porque existe el amor puramente sexual, también el amor puramente emocional y existe el amor consciente. En una de nuestras funciones de segunda cámara decimos, amor es ley, pero amor consciente. Muchas gentes se entienden por el sexo nada más. Esto es amor sexual. Otras hay que tienen su centro de gravedad en la emoción, es decir, cultivan el amor meramente emocional. Tal amor emocional entre dos personas gira hacia el odio o viceversa. Es inestable y está lleno de amarguras, pasiones y celos. Por tanto, no podría calificarse como amor juicioso en el sentido más completo de la palabra. Es incuestionable que solo el amor consciente merece nuestra veneración, pero para que exista el amor consciente, se hace indispensable ante todo trabajar sobre sí mismo, para eliminar de sí mismo los elementos psíquicos que estaban en nuestro interior. De lo contrario, no habría amor consciente en nosotros. ¿Cómo podría tener amor consciente alguien puramente emotivo? Un sujeto XX lleno de celos, lleno de recelos, puede tener amor consciente y para que éste nazca tendría que eliminar los elementos de pasión, riñas, celos, etc. Y por eso, al eliminar estos elementos puramente sensuales, tendría que aprender a colocarse siempre en el punto de vista ajeno. Pero cuán difícil es aprender a colocarse en este punto. Cuán difícil. ¿Quién se eleva? Quien aprende a sentir amor consciente debe colocarse en el punto de vista ajeno. Aquello de no hagáis a otros lo que no queréis que os hagan a vosotros debe traducirse en aseos conscientes de los demás y de ti mismo. Si uno no se coloca en el punto de vista ajeno, fracasa totalmente. No llegará a amar conscientemente jamás a nadie. Pero para colocarnos en este punto de vista del ajeno, tenemos que dejar de lleno y a un lado el amor propio. Desgraciadamente las gentes han sido fabricadas por el modelo del amor propio. Es obvio que nosotros debemos, capa a capa, ir eliminando de sí mismo los distintos aspectos de ese amor propio. Gran parte de eso que se llama amor, que los hombres sienten por las mujeres o viceversa, en el fondo no es más que una extensión del amor propio. Es muy difícil eliminar de sí mismo el amor propio. El amor propio debe ser desintegrado, debe ser anulado y reducido a cenizas, si es que en verdad queremos aprender a ver el punto de vista ajeno. Normalmente, nadie sabe ver el punto de vista ajeno. Nadie sabe situarse en el puesto de los demás. Cada cual está dominado por el yo del amor propio, que ni remotamente se ocurre pensar a esta persona en colocarse en el puesto ajeno, en el punto de vista de los demás. Es importante que si uno elimina de sí mismo el yo del amor propio, da un gran paso,
y consigue eliminar aquellos agregados que personifican claramente la arrogancia, la superioridad y la intolerancia. Y obviamente realizará avances extraordinarios, porque la arrogancia precisamente es aquello que nos hace sentir a nosotros personas muy grandes, que nos lleva a comportarnos ante los demás de una forma hasta un poco despotable. Y esto es óbice para el despertar de la conciencia. Una persona arrogante no podría amar a sus semejantes, jamás. ¿Cómo podría hacerlo? Una mirada a lo desconocido. Bajo la luz de la gnosis abordaremos temas sobre misterios del arte, enigmas históricos, personajes célebres que inundaron con su literatura la espiritualidad humana, civilizaciones antiguas y el simbolismo de sus mitos, meditación, temas de actualidad, arte, ciencia, filosofía y mística reunidos en un programa. Una mirada a lo desconocido. Escúchanos todos los jueves a las 9 de la noche en Radio Ajiacac, aquí donde lo que parece increíble es la verdad. Radio Ajiacac. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Una de las prácticas por excelencia que todos nosotros, los estudiantes gnósticos, debemos estar realizando todos los días es la muerte psicológica. Pero la triste realidad es que casi a nadie le gusta morir. Cuando alguien pregunta ¿por qué hay que morir? ¿Por qué hay urgencia de morir en sí mismos? La respuesta es porque el ego, en su pluralidad, es la causa del sufrimiento humano. Es la causa de tantos dolores y amarguras que existen en el mundo. Por esta razón, debemos comprender profundamente que la cuestión del ego animal, de los agregados psicológicos,
es algo muy serio, es algo real, es algo que no es pasajero o efímero como podrían pensar algunas personas, sino que en realidad es algo terrible. Tenemos que concientizarnos de esa tremenda realidad para que de esta manera podamos nosotros luchar fuertemente, convertidos como auténticos guerreros gnósticos, para enfrentar a nuestro peor enemigo, que es el ego animal, con fiereza, con inteligencia, con valor y decisión. Entonces, de esta manera es como podremos avanzar en este trabajo sobre lo que es la muerte psicológica. El maestro Samael, aún peor, cuando comenzó a entregar la sabiduría gnóstica allá en Sudamérica, les enseñó como primer factor el nacer, para que tuvieran experiencias, para que disfrutaran de el éxtasis, de algunos desarrollos de virtudes y cualidades, etc. Y después él enseñó lo que es el factor muerte, ¿sí? Pero cuando él se vino aquí a México, entonces él, viendo las tendencias más que todo de el estudiantado gnóstico de Sudamérica, pues se dio cuenta de que los estudiantes estaban haciendo diferentes tipos de prácticas, pero a pesar de que se les había enseñado la muerte psicológica para liberarse, ellos no estaban realizando tales prácticas. Entonces aquí pues cambia y pone como primer factor el morir. Entonces, en alguna ocasión, cuando lo entrevistaron y le preguntaron qué cosecha esperaba obtener de su trabajo en Sudamérica, él contestó: lo único que veo que obtendré de mi trabajo en Sudamérica es una buena cosecha de Hannas Musen. Y pues esto es triste y lamentable, porque todos esos grandes estudiantes gnósticos, esos grandes paladines, en su mayoría, sin generalizar, pero en su mayoría, pues se dedicó a hacer otras prácticas e hizo caso omiso, o hizo a un lado las prácticas de muerte, y pues ahí fracasaron, se convirtieron en Hannas Musen, personas con doble centro de gravedad. Así que por esta razón es urgente que nosotros nos hagamos conscientes de esta realidad y que nos dediquemos seriamente al trabajo de la muerte psicológica, de la muerte sobre sí mismos. Así que si nosotros pues analizamos hoy en día, aunque aquí se nos ha enseñado y ya en todos los rincones del mundo, como primer factor el morir, pues lamentablemente seguimos viendo que el estudiantado gnóstico en su mayoría sigue sin morir, ¿sí? Lamentablemente pues decíamos que aunque se enseñen, se entreguen las prácticas, las técnicas, los sistemas especiales para la muerte psicológica, la gente o el estudiante en su mayoría sigue sin morir. Algunos porque no les gusta la práctica de muerte, otros porque no se les inculcó mucho realizar esta práctica de muerte. Otros
pues porque hacían sus prácticas de muerte, pero no tenían buenos resultados o no tienen buenos resultados. Entonces dicen, no, pues esto no me funciona, lo dejo. Hago otras prácticas que sí me funcionen o que sí me den resultados, ¿sí? Y otros más que hacen sus prácticas de muerte y tienen buenos resultados, van eliminando parte de sus defectos en sus diferentes manifestaciones, o trabajan sobre uno mismo y van muriendo y muriendo y muriendo. Lo trabajan durante algunos días, semanas o meses, y entonces ven grandes resultados. Pero llega el momento en que ellos buscan al defecto y el defecto no aparece por ningún lado. Lo buscan en meditación y no está. Lo buscan en el físico y no aparece. Entonces, pues ellos sueltan la guardia. Y ese es un grave error, porque el ego es similar a una planta. Cuando una planta la podan, ¿qué pasa? Que con el tiempo retoña. Y el ego igual. El ego, cuando se ha eliminado en cierto porcentaje, si se pierde, si se quita la guardia, el ego retoña, ¿sí? Entonces algunos dicen que es cuento de nunca acabar, pero no. En realidad lo que debemos hacer es no quitar la vigilancia, y cada vez que empiece a aparecer, sentirlo, percibirlo en nuestro interior y eliminarlo, ¿sí? Y analizarlo, estudiarlo más profundamente para que se vaya avanzando en irlo reduciendo cada vez más y más de tamaño, ¿sí? Así que esto es muy importante entenderlo. También, por otro lado, el ego es como, diríamos, una planta parásita, que dicha planta, diríamos, nace en una rama de un árbol, tal vez un árbol frutal, y conforme va creciendo y desarrollándose, va marchitando esa rama del árbol. La va marchitando al grado que la puede secar completamente si no se quita. Luego se sigue reproduciendo y aparece en otra rama más, y en otra, tal grado de que puede secar ese árbol frutal si es que no se le atiende y se le quita esa planta parásita, ¿sí? El ego es exactamente igual. El ego, pues prácticamente, diríamos, está dentro de nosotros, y este sigue creciendo y creciendo y creciendo más conforme se va manifestando en nosotros, ¿sí? Cada vez que se manifiesta, este defecto crece y crece más. Es como cuando nosotros vamos a inflar un balón de aire. Cada vez que le damos un bombazo, si le estamos echando aire con una bomba manual, entonces echamos un bombazo y crece un poco, le echamos otro y crece más, y otro y más y más y más, hasta que se hace duro y fuerte. Entonces el yo psicológico es igual. Cada vez que se manifiesta en nosotros, va creciendo con la energía que nos roba, ¿sí? Y crece y crece y crece más, a tal grado de que ya en cierta edad madura el ego está muy desarrollado, es muy fuerte, y las expresiones egoicas en las personas son también muy fuertes, muy grandes, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros entendamos que no debemos darle alimento a nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Así que esto, pues, tenemos que entender que aunque hayamos eliminado varios días ese mismo defecto, este va a retoñar si le quitamos la guardia. Decíamos que esto puede entenderse mejor con lo que viene a ser la mitología griega, cuando hablan de la medusa,
¿sí? Que es una mujer que tiene en su cabeza, en vez de cabellos, tiene serpientes. Y cuando algún valiente guerrero la enfrenta, a veces se dice que le corta algunas serpientes, pero con los minutos le vuelve a surgir esa serpiente. Sí, esas cabezas, pues, le corta las cabezas a la serpiente, pero luego le vuelven a salir. Y así sucesivamente. Entonces, pues, la solución no era cortarle esas serpientes, esas cabezas de serpiente, sino cortarle completamente la cabeza a la medusa. Así es que nosotros, en cuestión del ego animal, tenemos que estar siempre vigilantes. Cada vez que quiera aparecer el ego, hay que estarle cortando cortando en prácticas de muerte eso pequeño que va surgiendo, ¿sí? Así que con esto debemos entender lo siguiente: si morimos, nos liberamos. Si no morimos, nos esclavizamos. Si morimos, nos liberamos del veneno del ego, de la influencia nefasta que tiene sobre nosotros. Pero si no morimos, entonces nos esclavizamos cada vez más y más de él, ¿sí? Porque el ego es como el polvo, diríamos, que le cae a los muebles, que aunque esté la habitación completamente cerrada, el polvo se filtra por entre las grietas y demás y le cae a los muebles, de tal forma que pues con los días, con el tiempo, cuando uno va y revisa esos muebles, aunque habían quedado muy limpios, pues están todos empolvados. Y esto mismo sucede con nosotros. Si no nos preocupamos en estar eliminando y eliminando diariamente estos defectos psicológicos, pues ellos van creciendo. Cada vez más va cayendo esa influencia egoica en nuestras actividades mecánicas e inconscientes que realizamos en el diario vivir, pues nos va cayendo más y más y más polvo del ego, más influencia egoica. Y esto nos puede llevar precisamente a que caigamos en errores que nos conducen al dolor y al sufrimiento. Así que pues hay que comprender esta tremenda realidad. Hay que agudizar nuestra percepción interior para poder observar los pequeños detalles que surgen cuando el yo empieza a retoñar, cuando empieza a crecer otra vez. Hay que observarlo y ahí hay que atacarlo, ya sea con transformación de impresiones y, si es posible, directamente con muerte en marcha. Entonces, de esta manera, pues va a ser más fácil nuestro trabajo. Si no dejamos que crezca el ego y que explote, que nos haga explotar y que se manifieste fuertemente, entonces, pues con trabajos de muerte en marcha, lo podemos eliminar rápido porque está pequeño, ¿sí? Y lo que es, diríamos, las manifestaciones grandes que no podemos evitar que surjan, las podemos trabajar con la muerte profunda, ya sea como solteros o ya sea con el arcano AZF. Entonces, de esta manera estaremos avanzando más dentro de lo que viene a ser el trabajo psicológico sobre sí mismos. Y así vamos a lograr, pues diríamos, avanzar en lo que es el factor muerte.
Bien, a todas y a todos agradecemos que nos hayan escuchado. No olviden suscribirse a las páginas de Facebook o Twitter, tanto de Radio Ajiacac como de Una Mirada. Ayúdenos a llegar a muchas más personas compartiendo nuestros contenidos. No olviden visitar la página de radioajiacac.com para escuchar ahí contenidos a la carta de algún programa que se les haya pasado. Agradecemos su atención. Buenas noches.